Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de ADN Sostenible, el espacio donde hablamos de sostenibilidad desde lo simple, lo humano y lo cotidiano. A los que ya me conocen, soy Pau Bravo, cofundadora de Symbiotic y tu anfitriona hoy. Si llegas por primera vez, gracias por estar aquí. Si ya haces parte de esta familia o de esta comunidad, qué alegría volvernos a encontrar. Hoy quiero invitarte a una conversación que nos va a mover la forma en la que entendemos el futuro, porque muchas veces hablamos de sostenibilidad como un plan, como una estrategia o como un indicador, pero pocas veces nos preguntamos desde dónde estamos diseñando los sistemas que habitamos. Y hoy por eso vamos a hablar de dinero, de tecnología, de liderazgo, de finanzas y sobre todo de cómo volver a poner la vida en el centro de todo esto. Así que para esto me acompaña Natalia Jiménez Aristizábal o simplemente Nati, una emprendedora, tecnóloga, diseñadora de futuros, a quien admiro profundamente, una mujer que ha estado en el corazón del sistema financiero y tecnológico y que hoy trabaja para transformarlo desde una mirada que es regenerativa, humana y profundamente consciente. Así que Nati, bienvenida a ADN Sostenible, gracias por estar aquí y por ayudarnos a imaginar y a construir lo que aún no existe. Muchas gracias, estoy muy contenta, Pau, de esta invitación, de estar acá con ustedes en ADN Sostenible. Me encanta además el nombre, ADN Sostenible, o sea, no puede estar más acá. Y bueno, ojalá sea una conversación que nos deje muchas lecciones a todos. Excelente, me encanta esto, que así sea. Yo creo que así es desde ya. Nati, me gustaría mucho empezar por ti, digamos, no por tu hoja de vida, porque, Dios mío, esta mujer es increíble, pero más allá, sino por tu historia. Tú que creciste entendiendo, tú que, o sea, como dices que creciste entendiendo todo esto como un sistema que si no se regenera colapsa, ¿cierto? ¿Cómo se fue formando esa mirada en tu vida? ¿Qué experiencias como que te conectaron con la naturaleza o con esa comprensión como tan sistémica de la vida? Bueno, muchas. Yo soy de Armenia, Quindío. Mi abuelo, pues literalmente era un campesino, el papá de mi mamá. Siempre tuve como esa conexión de estar en la finca, de entender que hay que sembrar para recoger, de entender que todo es cíclico, que algunas cosas no dependen de nosotros. O sea, para mí es bastante común pues pensar en mi niñez y ver que habían momentos súper difíciles porque, no sé, llegaba una tormenta y tumbaba todo el cultivo y entonces se afectaba, digamos que la economía de la familia y así sucesivamente. Entonces yo creo que desde ahí, como desde esa vivencia como tan directa, pues para mí era como muy claro que todo está conectado y también pues poderlo comparar, ¿no? Yo nací acá en Armenia, pero luego por razones laborales mi papá se fue a vivir a Medellín, nos mudamos todos y pues la vida era súper diferente. Incluso pues para mí era como súper natural entender cómo se producía la comida, de dónde venía, para mis compañeros tal vez no. Digamos que cuando uno nace y crece en la ciudad, pues como que da las cosas por sentado, que uno va al supermercado y las compra, pero hay todo un proceso detrás como para que esas cosas sucedan. Luego a los 9 años nos devolvemos a Armenia y sucede el terremoto. Y esa fue como una lección súper importante para mi vida porque pues literalmente todo se cayó, o sea, fue algo como súper duro, pero que también le pone a uno el foco en la vida, como lo mencionabas al inicio, ¿no? Como a veces damos por sentado la vida y la vida es, pues es el mayor regalo que podemos tener, o sea, las cosas van y vienen, las cosas materiales pues se pueden conseguir, yo tengo pues esta mentalidad de que el dinero también es energía, eh, pero hay cosas que nunca vuelven, la salud, la vida misma. Para poder estar vivos, pues tenemos que respirar, tenemos que alimentarnos. Ahí digamos que para mí fue empezar a entender como esos pilares del bienestar y pues también lo maravilloso y el poder como de las comunidades y de los sistemas. Esta ciudad se reconstruyó muy rápidamente gracias a eso, gracias a que hay organizaciones, gobiernos, instituciones internacionales que, pues, que tienen toda una red para movilizar recursos, para brindar apoyo cuando se necesita, y pues también la humanidad misma, ¿no? Cuando nosotros nos conectamos con causas,
se forman movimientos súper poderosos. Entonces, pues desde mi historia yo creo que esos dos hitos como que me marcaron un montón. Luego yo decido irme a vivir a Bogotá y estudié relaciones internacionales y ahí pues ya como desde una perspectiva más de cómo funcionan esos sistemas, cuáles son las reglas, qué significa una organización, también pues como la democracia como sistema mismo, como cómo nos organizamos dentro de la sociedad siendo actores, que tenemos pues digamos que una estructura que nos define cómo nos comportamos, pues también empecé como a profundizar desde ahí, me pareció súper interesante pues eso, que cada cultura, cada sociedad define un poco sus propias reglas y pues esas reglas definen cómo nos comportamos y pues cómo podemos construir relaciones y conexiones a partir de eso. Wow, no, tremendo, es una tremenda historia. Y mira que has tocado puntos que me gustan mucho y que incluso como que tenemos cosas similares en la vida. A mí me pasó al revés. Yo vivía en Bogotá con mi mamá y mi hermana y cuando mi mamá tuvo que separarse, bueno, como un proceso emocional fuerte, entonces dijo, no, nos regresamos para donde los papás de ella, mis abuelos, que vivían en Nariño, en Ipiales, en la frontera con el Ecuador. Y en ese momento fue pasar de una gran ciudad a un pueblito que era chiquito, que tenía todo este tema del campo. Claro, yo feliz porque ahí ya tenía primos, tenía un montón de personas y volví a estar en ese contacto con la naturaleza que en la ciudad no tenía. Y ahí es donde yo también soy muy insistente en qué tan importante es tener esa naturaleza de cerca para poder entender que somos eso y de dónde vienen, como tú dices, las cosas para que las personas entiendan. Y otro punto que tocaste que me gustó mucho es el tema colaborativo y cómo a través de las adversidades podemos encontrar que cuando tenemos un propósito claro, cuando algo nos mueve realmente profundamente, todo tiende a organizarse y a estructurarse de una manera para que todo esto vuelva a renacer. Y si lo vemos, la naturaleza funciona también muy así. Es un reflejo de eso. Entonces, qué bonito que lo traigas hoy aquí y que empecemos esta conversación desde ahí, porque yo también siento, como tú le decías también muy bien, que el dinero también es energía y que cuando nosotros estamos moviéndonos desde un lugar diferente, pues todo el ecosistema también empieza a funcionar de una manera distinta. Y ahí me gustaría traer como un tema y es, muchas personas hablan de la sostenibilidad como una tendencia, ¿cierto? Últimamente, nosotros llevamos como un montón de tiempo hablando de sostenibilidad, pero hoy en día se habla como de una tendencia, pero siento que tanto para ti como para mí es como una forma de vivir. Y yo ahí sí quisiera que nos compartas un poquito qué significa en lo cotidiano vivir en esa coherencia y qué cosas ya no estás dispuesta como a negociar ni en tu vida personal ni en tu liderazgo desde ahí. Bueno, yo me encanta la pregunta además porque yo creo que la vida es el centro, y cuando uno tiene súper claro que estamos aquí no para sufrir, no para dejar un lugar peor de cómo lo encontramos, no para incomodar a nadie, pues uno empieza a buscar esa coherencia. Yo creo que la coherencia es algo que se ejerce, es como un músculo que se entrena, es bien difícil, es un reto constante, porque Día a además día. sí, uno tiende como a buscar como estar cómodo y la coherencia es incomodidad, y lo que nos incomoda nos hace crecer, entonces pues es un Ujú. poco como ese ejercicio constante de pucha, no, se puede ser más coherente, hay que esforzarse un poquito más. También es como una utopía, ¿no? Como la perfección, uno nunca va a ser 100% coherente, pues somos seres humanos, somos imperfectos, hay momentos también donde tomamos decisiones desde otros lugares y pues lo importante es como estar tranquilos, ¿no? Como que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos. Y yo creo que eso a mí me da mucha paz. ¿Qué es importante? Pues partiendo como de ese diseño centrado en la vida, que la sostenibilidad, pues en realidad el fin último es darnos más vida, es regalarnos más vida. No es un programa, no son unos principios, no es algo por allá en un cuaderno para que nos descuenten impuestos desde lo empresarial.
tampoco es un discurso, es algo que se vive y como está vivo y se vive, evoluciona. Entonces van a haber diferentes momentos. Para mí simplemente es eso, es una serie de decisiones que me llevan a vivir con más intensidad y pues como el nombre lo dice, que me sostienen como persona y que me ayudan a encontrar pues esa brújula ética que me ayuda a decidir mejor. Básicamente es eso. Yo creo que desde lo empresarial, pues hay muchas perspectivas, pero es igual. Las empresas nacen con una visión de generar valor compartido y ese valor compartido requiere, pues justamente que el modelo de negocio trascienda a lo largo del tiempo y para que eso suceda, pues tienen que haber personas dentro de esa gran organización que estén movilizando y creando esa vida a través de productos, a través de servicios, que le estén generando un impacto positivo a su usuario final, que estén creando valor dentro de la organización para que pueda crecer, que tengan, digamos, que esa viabilidad financiera. Entonces, yo lo veo como eso, como ese sistema de decisiones que nos permiten eh, vivir mejor, que nos dan vida. Ay, esa mirada me gusta muchísimo, además porque me conecto mucho con ese darse permiso de no ser perfecto, pero de saber que estamos en ese camino y estar tranquilos de estar en ese camino, ¿cierto? Y aquí tocaste algo que me gusta mucho y es, nosotros somos el fruto de nuestras decisiones. Y ahí vamos mucho hacia adentro al principio, porque me gusta mucho aquí en ADN arrancar, como hablamos siempre desde el ser, es una metodología que tenemos desde el ser, de qué es lo que nos mueve, por qué hacemos lo que hacemos. Después conectamos con el hacer, ¿cierto? Desde ahí, desde ese propósito, qué acciones tomamos y al final cómo eso es el tener, cómo generamos esos resultados. Y eso siempre lo traemos tanto desde lo personal como también, digamos, desde lo corporativo. Y aquí has tocado cosas que me gustan mucho porque, bueno, primero, a nosotros siempre nos mueve un poco como esa curiosidad, esa coherencia, ese coraje de ir a enfrentarse como a esos retos, ¿cierto? Pero en ese proceso, antes de pasar, digamos, ahorita ya hablar también como desde las organizaciones, ¿en qué momentos crees tú que ese coraje fue más importante que la seguridad? ¿Y qué decisiones en tu vida te marcaron, digamos, para decir como yo decidirme por este lado y hoy todo lo que has logrado? Porque hace poquito leí un post que me encantó y yo me sentí tan identificada que algo así como que decía, como que me decían que yo tenía que enfocarme en una sola cosa, pero mi corazón y mi alma también como por dentro no le dicen, no, es que me gustaría esto. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no hacer lo que, o sea, como con disciplina y compromiso, yo creo que mucho de eso se puede lograr. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves por ahí? Bueno, yo, yo estoy súper de acuerdo como con esa brújula de el hacer es un reflejo del ser. De Sí, hecho, van a escuchar mucho en conferencias que yo siempre digo, la buena tecnología refleja los valores y los principios de quienes estamos detrás. Eh, y creo que una cosa es consecuencia de, no fin. Y por lo mismo, pues a mí no me gusta definirme desde lo que hago, sino en lo que creo. Eh, para mí ha sido un proceso pues supremamente complejo porque además es un proceso distinto y cuando uno se atreve a ser distinto es supremamente juzgado en una sociedad que busca homogeneizar y esto aplica tanto a nivel personal como en lo empresarial, ¿no? Digamos que no sé, es que incluso el proceso educativo, ¿no? Es como estamos estandarizados en un sistema de notas, los que no están ahí entonces o son considerados que no son tan inteligentes o son niños problema, entonces como que empiezan a emerger un montón de juicios que para uno es diferente. En mi viaje, en mi camino, fue un poco desde el despropósito. Y yo hablo esto con mucha vulnerabilidad, pero pues ya también con mucha tranquilidad porque ya crucé por ahí. A mí no hay nada que me movilice más que una emoción que se llama frustración. Eh, no hay nada que me incomode más que sentirme excluida. Entonces, por eso creo que mi mirada un poco del sistema, como si el sistema está diseñado para que quepamos todos, porque, porque no cabemos, qué es lo que pasa, porque hay algunas personas que no tienen el mismo acceso que otras o porque
hay discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, como que eh, yo siento que todas las emociones vienen a enseñarnos algo y uno tiene, cuando uno logra decantar qué es lo que me está queriendo decir esa emoción, que en mi caso eran negativas, como la frustración, como la rabia, como el dolor, como la tristeza, eh, me estaban llevando a mi llamado, que era como, bueno, pues si a mí me da rabia que, no sé, que me hagan bullying en la universidad porque tengo un acento diferente, ¿qué puedo hacer yo para transformar ese sistema desde adentro, no? Entonces, como que eso me llevó a lugares maravillosos, demasiado random también, porque eh, pues despropósitos hay muchos, ¿no? yo, yo en mi camino terminé haciendo muchas cosas, pero lo agradezco porque pues siento que la vida no es lineal, que se parece más a una espiral y que todo lo que yo he vivido pues hace de Nati el collage que soy. Cada historia vino acá a enseñarme algo, cada sentimiento, cada proyecto, cada persona que conocí y pues yo me siento como súper agradecida por eso. Y eso se refleja en mi hacer. Digamos que por eso mis causas vienen desde un despropósito que me lleva a encontrar finalmente mi propósito, que es transformar los sistemas para que todos quepamos ahí. Ay, no, no, no puedo creer que esta historia sea así como tan inspiradora porque me conmueve mucho. Fíjate que yo también desde que estaba en la universidad, un poquito el despropósito mío era como, yo no quiero ser empleada, quiero generar como mi propio camino. Y en ese generar mi propio camino inicialmente, pues tenía un ejemplo de mi abuelo, mi padre, eran empresarios, pero tampoco quería estar a la sombra de ellos, ¿sabes? Como crecer porque estaba cobijada de ellos y no quería hacer mi camino solita. Y siento que ahí, en esos despropósitos, en esas frustraciones, en esos dolores, como que surge como esa rebeldía interior, ¿sabes? Como una rebeldía La que fuerza, la voz. que te mueve porque es tu verdadero yo, es esa esencia que quiere salir y quiere estar ahí presente. Me gusta mucho, Sí, gracias por compartirnos no ese conté una gran parte muy importante, pero cuéntame. la voy a compartir y es, pues ya mencioné de dónde soy, mi familia es súper paisa, súper tradicional y creo que eso despertó en mí una causa con las mujeres como es un fuego interno, o sea, yo de verdad, yo amo mi familia, las mujeres de mi familia, digamos que son un referente para mí en muchas cosas, pero yo siempre tuve claro que yo no quería ser ama de casa ni esposa únicamente. Entonces también era como, para mí era como, ahí tiene que haber un mundo más allá para una mujer y yo quiero pues como romper ese ciclo, romper esa cadena en mi familia. Yo quiero ir mucho más allá y también demostrarme a mí y a mi mamá, por ejemplo, que hay otras formas donde uno pueda vivir y ser más completo. Pero por eso hablaba como de atreverse a ser diferente, porque eso normalmente, digamos que la rebeldía con causa es un camino muy bonito, pero también es un camino solitario y doloroso. Y teso, porque muchas veces te tienes que pasar muchos nos para un sí, tienes que ser resiliente frente a cada frustración, a veces te sientes tan solo en esos caminos que no quisiera botar la toalla, pero ese, como dices, ese fuego interno es el que te mantiene ahí como firme en que, mejor dicho, más fácil, como digo yo, que me arranque en la cabeza que la idea. Total, el corazón en llamas nunca se apaga, digo yo. Qué lindo, qué lindo. Nati, cuéntanos de esas causas, de esos emprendimientos que has tenido que han sido tan exitosos. Hablemos un poquito más ya desde lo organizacional, de lo que son para ti esas finanzas regenerativas y por qué sientes que necesitamos, digamos, de alguna forma reescribir como nuestra relación con el dinero, tanto a nivel personal como organizacional. Bueno, yo creo que esa palabra es clave, regeneración, y es clave porque tiene una humildad adentro que yo siento que es un lugar desde donde uno conecta mucho mejor. Todos aprendemos a través de nuestros propios errores y resignificar el error como algo que nos permite crecer, porque estamos justamente aprendiendo cosas que antes no sabíamos y que nos permite experimentar, es lo que yo verdaderamente llamo una mentalidad de crecimiento.
Solo el que se atreve a fallar puede tener mentalidad de crecimiento. Y en un mundo como en el que nosotros estamos, con tanta incertidumbre, con mucha volatilidad, con cambios supremamente abruptos y acelerados, pues adaptarnos y ser flexibles es un superpoder. Y por eso esa mentalidad de crecimiento pues empieza a ser como esa columna vertebral para que podamos corregir, iterar, adaptarnos a esa nueva realidad, podernos, digamos que, balancear con el viento sin que nos tumbe y pues a seguir adelante tanto como personas como empresas. Y para mí desde ahí pues se construye ese bienestar. Quienes se adaptan son capaces de ver más allá, digamos que de lidiar con lo que yo llamo el futuro, el pasado y el presente. Todos tenemos creencias limitantes, todos estamos hechos de historias, esas historias definen un poco cómo nos comportamos, nuestros hábitos, nuestros propios sesgos, y eso también va, digamos que viéndose reflejado en nuestro hacer, porque somos para poder hacer primero, ¿no? Eh, yo en mi carrera me di cuenta que las finanzas son el pilar fundamental del bienestar, que tanto una persona como una empresa, cuando no tienen con qué llegar a fin de mes, cuando no tienen con qué pagar su alimentación, sus necesidades básicas, pues van a ver afectados todos los demás pilares del bienestar, ¿no? Digamos que ahí la parte financiera empieza a ser columna vertebral y por eso tan lindo este concepto de finanzas regenerativas, porque nadie nació aprendido, porque cada uno refleja sus finanzas personales o empresariales desde algo que uno aprendió, es o fue. Sin embargo, eso no define cómo se va a comportar uno hacia el futuro, porque podemos aprender y podemos adaptarnos y cambiar para obtener resultados distintos. Y nada, pues yo empecé como a unir cosas. Mi camino me llevó por lugares súper distintos. Yo empecé a trabajar lo financiero cuando estaba en un campamento de refugiados en Yakarta. Los refugiados no tenían el estatus de refugiado, eso implica que no tienen como una cédula de ciudadanía, un pasaporte, una identificación pues como oficial. Y cuando uno no tiene eso, uno es invisible para el sistema. Y si uno es invisible para el sistema, pues no puedes acceder a los beneficios del sistema, como por ejemplo que un familiar o una empresa te pueda enviar dinero desde otro lugar, etcétera, etcétera. Ellos llegaban ahí, digamos que principalmente guerras en países árabes, como Irak, buscando llegar hasta Australia. En el mapa nosotros nos muestran que eso es súper chiquito, pero eso es súper lejos. Un vuelo desde Yakarta hasta Sydney son más o menos 11 horas. Sí, claro, Para sí. que se hagan una idea. Entonces estos eran viajes supremamente largos. Básicamente ellos se quedaban a la mitad de su viaje sin acceso a, pues, al sistema financiero tradicional para poder completar los recursos para terminar su viaje. Y para mí eso fue como una experiencia súper dolorosa porque pues en medio de mi vida tan sencilla y tan simple, pues yo nunca me había enfrentado con algo así y trabajar con este tipo de personas en una condición de vulnerabilidad eh, me movilizó como profundamente, ¿no? Fue como supremamente valioso para mí entender que cuando uno tiene una posición de privilegio, también tiene el deber y la responsabilidad de hacer que más personas puedan movilizarse hacia ese privilegio. Y bueno, ahí empecé a trabajar con algo que se llama blockchain, que básicamente nos permitía entrar a un mundo que se llama finanzas descentralizadas para que pues estas personas pudieran llegar hasta su destino final y pues pudieran también como entender nuevas formas de habitar el sistema desde otros lugares que les devolvieran su dignidad, que creo que eso también es importante. Volvamos otra vez al diseño centrado en la vida, ¿no? Yo no me defino por la etiqueta de lo que me pasó. Si yo soy un desplazado, si yo soy una persona que fue violentada, yo no quiero que esa etiqueta marque mi futuro. Eso es una circunstancia en mi vida que es impermanente. Yo me quiero definir por lo que soy, como desde una perspectiva más de dignidad, y creo que eso también fue muy importante para mí entenderlo, ¿no? Como desde un lugar del amor, desde no
etiquetar a las personas, porque a veces eso duele, ¿no? El discapacitado, el refugiado, el campesino, el... No, hay que también como a aprender a ubicarse desde un lugar donde uno no hable desde el ego o desde su privilegio, sino que hable desde la empatía, que al final es entender que moviliza al otro, más desde esas intenciones. Entonces, bueno, ahí empiezo a conectar todo este mundo financiero, el mundo tecnológico, eh, la visión de impacto, de generar, pues digamos que unos resultados reales y tangibles en un usuario que realmente pues se le está resolviendo un problema a través de esa tecnología. Eh, y luego me invitan a ser parte del equipo fundador de Lulobank, que fue el primer banco digital de Colombia. Yo lideré toda la parte del producto, como la esencia del producto tecnológico, porque pues es una aplicación móvil y fue hermoso poder trasladar esto que les digo de la buena tecnología reflejada pues en lo que uno cree, porque al final siempre hay un humano en el loop. Uno define cómo quiere que se comporte esa tecnología y pues al final uno también la consume. Siempre hay un humano en las dos puntas, entonces pues eso fue muy bonito. Yo ahí pues simplemente intenté trasladar como todos estos sueños. Cuando uno le dan un papel en blanco es hermoso porque es como, bueno, Pienso, la creo. banca del futuro, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo le gustaría que fuera? Entonces como que para mí fue un momento creativo precioso porque era como un reto infinito. Entonces, claro, la primera sensación es como tiene que ser sostenible, tiene que ser humana, tiene que ser centrada en la vida, como muchos retos ahí que al final era como, bueno, ¿y eso cómo se lleva a la realidad? ¿Cómo se traslada esa idea del papel a la acción? Demostrando que además esto puede ser un negocio rentable, que creo que es el principal reto de las empresas que buscan hacer impacto social, Total. innovación social y también pues innovación sostenible, ¿no? Y empecé con este concepto de finanzas regenerativas, muy desde ahí, desde entender que la mayoría de las personas trasladamos nuestra emocionalidad a nuestras finanzas personales, que las decisiones no son racionales y está bien, y que pues muchos tenemos, digamos que también como traumas propios o heredados, ¿no? Creencias limitantes, ¿no? Alrededor de Sí, ese tema. normalmente nuestra relación con nuestra plata está marcada por la relación que tuvieron nuestros padres con su dinero. Eh, el primer banco es el primer banco que tuvo la familia o el que nos obligó a tener el primer trabajo. Sí, Y que hay mucha desinformación alrededor de cómo manejar la plata y que también por temas como culturales y religiosos acá también hay como muchos tabús alrededor del dinero. Entonces era como, uy, el reto acá no es ni hacer un banco, ni crear un producto digital, el reto es casi que pedagógico. Y digamos que cuando empezamos a mirar en qué estaba la pedagogía, había mucha arrogancia, era como, venga, lo educo, el programa para que usted aprenda a hacer algo, y es como, no, pues es que cada cual vivirá sus finanzas a su propia manera y eso también está bien, al final es entender que el dinero es un medio y no el fin en sí mismo, y cuando es una herramienta, pues cada cual decide cómo la usa. Pues al final es algo que me da a mí la libertad de vivir mi vida en mis propios términos y eso es algo que deberíamos entender, o sea, cuando uno logra ahorrar con una intención, cuando uno le da un sentido a la plata, más allá de tenerla, pues tiene mucha más probabilidad de poder entender cómo usarla, para qué está ahí, de construir hábitos financieros saludables que a veces también nos cuestan tanto. Eh, y pues de poder transformar su propia realidad a través de esa herramienta tan poderosa, porque pues sí es una herramienta que te da bienestar, eso es indiscutible. Y bueno, en eso consisten las finanzas regenerativas, en que podemos sanar y mirar desde otra perspectiva nuestra relación con el dinero para que podamos construir hábitos financieros saludables. Y esto aplica también en lo empresarial. Es como cómo me enfoco en mi modelo de negocio para que sea un organismo vivo que crece
y que desde ahí me permita pues distribuir ese bienestar a mis colaboradores, a mis empleados, al planeta, etcétera, etcétera, porque en eso consiste la regeneración, es en sanar esas heridas para poder crear más valor. Wow. Uy, nos dejaste muchas perlitas de oro en este compartir ahí. Y yo ahí me pregunto, Nati, ¿qué tan, bueno, tengo muchísimas preguntas, vamos a ver si cómo las ordeno. Em, digamos que has tocado temas que me parecen tan importantes, pero tengo curiosidad de muy pocas mujeres están hoy en el tema tecnología. Somos un rubro, un porcentaje chiquito frente al género masculino. ¿Cómo fue ese proceso de liderazgo y de entrar en ese medio? Además que siento que también tú has abierto puertas a muchas mujeres para que esto siga creciendo. ¿Cómo ha sido eso? Porque sé que también trabajas como con Women of the Future. Entonces, ¿cómo es ese tema de generar esa cultura, ese liderazgo, que a la final también lo que has venido creando ha sido muy coherente con lo que dices de armar sistemas? Y de cómo cuando nos sentimos parte de ese que tú quieres crear como desde ese propósito, pues las cosas se dan de una forma diferente. Entonces, me causa muchísima curiosidad esto para ver si nos puedes compartir un poquito. Bueno, para mí pues ha sido un reto. Desde siempre les conté un poquito como la realidad de mi familia. Yo no tuve referentes femeninos como tan accesibles, eh, desde la parte empresarial, desde la parte como de, no sé, de que yo sintiera como muchísima admiración de, uy, yo quiero ser esta persona, este es mi role model. Eran hombres. Yo desde chiquita tengo un hermano que es casi 6 años mayor que yo quería ser aventurera como mi hermano porque él cuando se graduó tenía una moto y se iba por allá a sus paseos y yo decía, qué nota, yo cuando yo crezca yo voy a tener mi propia moto. Eh, mi papá como emprendedor y empresario también, como bueno, mi papá es el proveedor de mi casa todavía, entonces era como, uy, yo quiero ser eso, yo quiero proveerme a mí misma, ¿no? Yo no quiero estar en una situación de pronto como donde esté al revés. Por cosas de la vida, me siento súper agradecida también porque mi papá siempre fue como, yo creo en usted, usted es ilimitado, usted puede hacer lo que usted quiera. Yo hasta vacunaba al ganado chiquita y mi mamá era como, no, eso no es para las niñas, ¿qué le pasa? Y yo era ahí como, me encanta, me parece súper rudo, me fascinaba. Entonces siempre mi vida fue como de muchos contrastes. Yo hacía muchas cosas que hacía mi hermano, pero también hacía muchas cosas de niñas, ¿no? Mi mamá metía ballet, me encanta, tengo ese lado femenino también súper desarrollado. Cuando entré a la universidad, yo por la carrera que estudié, que fue Relaciones Internacionales, yo en ese momento cuando la elegí quería ser diplomática, yo me imaginaba como en una misión de la FAO, algo como muy en el campo, ayudando. Yo siempre he querido como tener este impacto positivo en el mundo y pues desafiar un poco como los sistemas que no funcionan bien. Mm, en la carrera me vi enfrentada a muchos retos desde lo femenino, pero también desde ser minoría de muchas maneras. Yo me acuerdo que el primer como gran problema que yo tuve en la universidad fue un profesor haciéndome bullying por mi acento. En esa época eran clases magistrales, estábamos en primer semestre, éramos como 100 personas, que el profesor, que es la máxima autoridad en el grupo, te haga bullying, te pone en una situación supremamente vulnerable y pues además para uno que dejó la familia, que se fue a vivir a otra ciudad, que la ciudad es pues completamente diferente la dinámica, a mí eso a mí eso me rompió. Fue una experiencia súper difícil, pero yo creo que todo eso pues lo va formando a uno. Entonces como que al final yo siempre decía como para mí no hay género. Hay humanidad, somos personas, más allá del género, porque no me gusta caer en discursos como de victimización, porque siento que la victimización es cruel, también desde lo individual. Si uno no cree en uno mismo, nadie va a creer en uno. Si tú no te das tu lugar, nadie te lo va a dar. Entonces,
nada, yo siento que todos esos eran retos como que pues llegaban para hacerte más fuerte, luego por cosas de la vida termino en Yakarta, un país mayoritariamente musulmán, donde las mujeres teníamos otro rol completamente diferente, yo no hablaba indonesio, pues es una cultura supremamente machista, fue un reto para mí de muchas maneras me formó también de muchas maneras. Tengo grandes amigos, tengo gran admiración por ese país, creo que me cambió la vida, pero sí fue como expandirse. Yo creo que cuando uno conoce gente distinta, que piensa distinto, que cree en cosas distintas, uno se expande y que lo que nos edifica como humanidad muchas veces no es lo que nos une, sino nuestras diferencias y poder hablar alrededor de eso. Entonces, nada, ahí ya regreso. eh, y regreso pues como en un momento súper idealista y altruista de si se puede, logré que muchas personas llegaran hasta Australia, pues es hermoso porque muchos todavía me escriben por WhatsApp, me casé, tal cosa, entonces como que a mí eso pues me hacía sentir supremamente orgullosa y positiva de que se iba a poder cambiar el mundo, pero me encontré con muchas barreras. Hacer tecnología y hacer tecnología en Colombia, eh, pues como tú lo mencionas, pues es un reto de hombres. Históricamente ha sido un reto de hombres. Y a eso súmale hacer banca, donde Sí, además el son sistema hombres financiero. con ciertas características eh, y no mujeres, sino mujeres sensibles, sino mujeres con otro tipo como de habilidades de liderazgo, ¿sabes? Entonces fue un periodo en mi vida de muchos miedos, lo que muchos llaman como síndrome del impostor, pero también de muchos, de haber recibido muchas agresiones y de aprender a lidiar con ellas sin perder, sin dejar que ese fuego en el corazón se apagara, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que siempre con mucho respeto digo que quienes hemos logrado abrir caminos tenemos la responsabilidad de no comportarnos. Esto creo que científicamente se llama el síndrome de la abeja reina, que es que hay muchas mujeres que lo lograron, aunque sean pues minoría. Creo que en el mundo fintech es el 13% más o menos en Latinoamérica. Entonces, que ese 13% le tienda la mano y haga una escalera para que más mujeres lleguen arriba y que pues algún día afortunadamente no sea el 13% sino muchísimo más. Sin embargo, me encontré también con muchos retos con mujeres que ya estaban en cargos de liderazgo, que se comportaban como esas abejas reinas, que te veían como competencia y no como una aliada. Y creo que ahí también hay que resignificar muchas cosas porque pues ser una minoría en el poder no significa nada de orgullo, significa mucha responsabilidad para que cada vez sean más. Entonces, pues para mí fue como aprender a lidiar con todo eso, fluir y pues nunca dejar como apagar ese por qué, ¿no? ¿Por qué estoy acá? Porque si hay momentos supremamente difíciles y de mucha soledad y también de no entender, de no entender por qué el sistema está roto y permite que muchas pues injusticias sucedan y que además pues incluso al interior de las organizaciones no haya mucha coherencia, ¿no? Se habla de la cultura como ese pegante que hace que las organizaciones florezcan, pero pues poco o nada se hace para que esa cultura pues tenga coherencia. Eh, y para mí tiene todo que ver, o sea, los números son el resultado de hacer las cosas bien. Si yo tengo un equipo motivado, feliz, conectado, con enfoque, con prioridades claras, nadie va al trabajo queriéndolo hacer mal. ¿Dónde crees que se pierde ese hilo? Porque yo también comparto esa visión que tú tienes, lo he vivido también desde mi campo, digamos, y mi campo no es tanto el fintech, pero sí toda la parte ambiental. En la parte ambiental también al principio, cuando nosotros arrancamos, estábamos trabajando en residuos y era un campo netamente masculino, súper heavy, y siento que también ahí abrirse camino, pues no fue fácil. Pero ¿dónde está ¿Dónde será ese hilo que se rompe ahí en lo que estabas conversando de
¿Por qué a veces tendemos a ser esa abeja reina, cierto? ¿Cómo hacemos, o digamos a las personas que quizá nos escuchen, que será que se dan cuenta de que están en ese rol? ¿O cómo funciona eso? ¿Será que podemos apoyar de alguna forma a despertar ciertas conciencias de saber que cuando trabajamos de forma colaborativa tenemos unos resultados muchísimo mejores, que podemos, yo siempre digo, podemos ver el ejemplo en la naturaleza de cómo funciona también de manera colaborativa? Entonces, como que ahí me gustaría mucho, ¿dónde crees que se rompe ese hilo hablando de estos temas? Pues mira, voy a decir algo muy como desde mi propio sentir y desde mi propia experiencia, pero yo cuando viví en Asia, yo tuve la experiencia de vivir en pues, diferentes países. Yo viví en Montreal, viví en Canadá, viví en Alemania y luego me fui a Asia. Y a mí Asia me marcó en tantos niveles, pero sobre todo como en la parte espiritual. Eh, Son sociedades que están mucho más conectadas con el colectivo, eh, donde las personas no toman la decisión desde el ego y desde la individualidad, sino que tienen una conciencia un poquito más elevada alrededor del impacto que una decisión personal o individual pueda tener en ese colectivo y priorizan el colectivo. Para mí eso fue algo que me marcó muchísimo porque a mí acá en este hemisferio no me enseñaron eso, me enseñaron a que yo tenía que ser la mejor, sacar la mejor nota, o sea, es como muy individualista y muy competitivo y también muy cortoplacista. Y termina siendo muy tóxico ese entorno, ¿no? Porque entonces Sí, es un desgaste propio en lugar de saber que entre más se puede construir mejor, sin tanto esfuerzo, con más disfrute, con mejores resultados para todos. y entra como un gran dilema que es la suficiencia, porque nunca vas a ser suficiente en un sistema donde cada vez te mueven la meta, un buen cargo, un buen salario, una buena educación, nunca va a ser suficiente. Sí. Eh, y pues todo eso viene a un costo personal y colectivo muy alto. Yo creo que viene de ahí, o sea, si me preguntas como dónde está esa ruptura, está entre el pensamiento colectivo y el pensamiento individual. ¿Qué podemos hacer para poner esas semillitas y esos granitos de arena en cada una de nosotras para ayudar a generar esa conciencia colectiva? Yo creo que es conectar con nuestra humanidad. Nosotros somos seres sociales, somos seres pues, de conexiones. Las conexiones son emocionales. Eh, Hace poquito tenía una conversación donde yo les decía, pues es que nadie quiere ser esa persona que todo el mundo odia en el grupo de trabajo, que es completamente insoportable, el que siempre tiene un pero para todo, el que siempre está listo para juzgarte, el que siempre te ve el defecto y no la virtud, no porque no las tengamos, sino porque al final, si uno se sale como de el día a día, ¿cómo consigues los mejores trabajos? Con los amigos, con la gente que trabajó contigo, que le pareció una nota, que te ve con admiración, que te ve con respeto, porque tú representas eso. Entonces, pues a veces es como hay que pensar más en el largo plazo. Voy a decir otra cosa que va a sonar súper tonta, pero a mí también me marcó. Yo me enfermé viviendo en Yakarta. Yakarta es la segunda metrópoli más importante del mundo y yo daba por sentado el aire que respiro. Resulta que en Indonesia es una ciudad, Yakarta puntualmente es una ciudad supremamente contaminada donde el 90% de mis días me tocaba salir con una máscara como las de los grafiteros, Tremendo. porque el aire es peligroso de respirar, porque literalmente es tan tóxico que te empiezas a enfermar. Me salieron unas cosas en los ojos, me sangraba la nariz, sufría de dolor de cabeza todo el tiempo y pues eso es algo invisible que hace que tú no seas consciente que estás respirando algo tóxico. Y yo creo que si elevamos nuestros niveles de conciencia, que al final es como algo que solo nos trae bienestar a todos, como que si yo soy una mejor persona, si yo soy un miembro de la comunidad más consciente, si yo soy un mejor profesional, si yo soy un mejor empresario,
todo va a ir bien, porque es que la abundancia se construye desde la abundancia. Entonces creo que el reto está ahí. ¿De qué me sirve tener una empresa, una nota, si está destruyendo el medio ambiente, si está precarizando el trabajo de muchas personas? Al final es a qué costo, ¿sabes? Como que yo siento que todo en la vida se devuelve y que pues esa coherencia y apelar y buscar constantemente esa coherencia, eso trae muchísimos regalos y uno, pues no hay mejor regalo que uno poderse ir a dormir tranquilo. Sí. No hay mejor regalo que estar vivo, que respirar un aire limpio, que tener un entorno sano que nos permite seguir creciendo y haciendo más. Qué lindo lo que traes, de verdad. Gracias, Nati, por compartirnos todo esto. Aquí me quedo con algo que te escuché alguna vez, que es lo que no es regenerativo ya no es estratégico. Y siento que lo que acabas de decir es precisamente eso. Si todos fuéramos conscientes un poco más allá de cómo ese impacto individual y colectivo afecta todo nuestro entorno. Hoy decimos, listo, allá en Yakarta está eso, pero es que somos una sola tierra. Eso quiere decir que esa contaminación que está allá igual nos está llegando de alguna forma Bogotá, acá. Bogotá. Entonces, Yo vivo Bogotá, en Armenia, pero, o sea, me volví tan consciente de mi cuerpo y de lo que me dice mi cuerpo que yo Cali, solo por respirar, cuando me empieza a doler la cabeza, digo, el aire está súper contaminado y abro mi aplicación de polución y efectivamente. Pero sí. entonces es eso, quien no es consciente. Algunos dicen, hay un dicho que dice la ignorancia es felicidad. Y sí y no. Porque también puede ser enfermedad, o sea, como por Exacto. favor. Es como nos estamos enfermando y ni nos damos cuenta. Total. Nati, yo por mí me quedaba hablando acá horas. Tenemos que hacer otro episodio, por favor, y vamos más Eso. profundo en los temas. De verdad que escucharte me deja muchas semillas. Esa idea de que la sostenibilidad no es solamente como un área o una organización, sino que es una conciencia y que es una conciencia colectiva, que probablemente todo el tema financiero, y eso es una herramienta, no un fin, ¿cierto? Que la tecnología que puede ser fría o profundamente humana porque siempre están detrás las personas y como tú decías en ese inicio y final que me parece súper importante y claramente que el liderazgo que necesitamos hoy no es el tema de ser más duro, sino más consciente, más compasivo, más valiente también, porque a la hora de enfrentarnos a estos retos, que el primer reto somos nosotros mismos, todos esos pensamientos, temores que tenemos en el día a día, y que si tú lo lograste, que si yo lo he logrado, que si otra persona lo ha logrado, cualquiera que nos está viendo hoy también lo puede lograr y que no está solo, que tiene aquí una red, que sabe que puede tener personas que les vamos a abrir las puertas y queremos que todas realmente puedan avanzar y puedan cumplir como esos deseos profundos, esa llama del corazón que hemos vivido. Así que ya para despedirnos, Nati, si tuvieras que dejarle como un regalo a quienes nos escuchan o una pregunta para esos líderes, emprendedores que tal vez sientan que tienen algo que cambiar o que se están cuestionando, ¿qué les dirías? Ay, yo quisiera dejar como tres mensajes. El primero es gratitud total, porque siento que cada vez es más importante tener estas conversaciones. Estas conversaciones no, yo siento demasiado incomodidad cuando dicen habilidades blandas. No son No blandas, son son power blandas, skills. Sí, son por las más favor. importantes para poder habitar un lugar Total. tan complejo. Entonces es como se necesitan conversaciones que hablen de la humanidad, que hablen de los retos de la humanidad y que también nos permitan expandirnos, porque siento que ahorita estamos en una trampa de la productividad y de la búsqueda de deseos que ni siquiera son propios. Yo soy emprendedora y veo un auge en personas queriendo emprender, pero desde un lugar que no es resolverle algo a alguien, desde un lugar que no es genuino, desde un propósito personal o desde un despropósito que los llevó, digamos, que a querer cambiar algo, de no conformarnos con lo que no funciona bien. Entonces, pues ese es el segundo mensaje, no nos conformemos con lo que no funciona bien, pero busquemos mucho dónde está ese corazón en llamas, porque cuando uno vive una vida con sentido,
no hay ningún privilegio que lo haga a uno sentir más vivo, ¿no? Como que Cierto. estoy impactando, estoy creando, nacimos para crear y no para consumir, entonces es como esos niveles de conciencia se elevan y recorrer esos procesos que normalmente no son tan lineales y que tienen muchos altos y bajos porque lo único real es la impermanencia, hoy estamos acá, otra Cierto, vez pasado totalmente. mañana arriba, entonces es como hay que soltar el ego y para soltar el ego hay que encontrar más corazón, más propósito. Y por último, no persigan el dinero. El dinero es una consecuencia. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. La salud nadie se las devuelve. Las amistades perdidas nadie se las devuelve. Eh, la historia, los momentos, las memorias, nadie se las devuelve. El tiempo se va y se fue, no se puede recuperar. Entonces, ojo con eso, porque a veces hay personas tan enfocadas en su trabajo y en lo profesional y en ganar más y en conseguir más que ni el carro que se compraron se lo pueden disfrutar, ni pueden dormir tranquilos. Entonces, pues siempre piensen cómo les gustaría vivir un día ideal y construyan a partir de eso. O sea, es más fácil de lo que uno se imagina cuando uno piensa que la vida es muy sencilla, es poder dormir. Yo siempre aprendo mucho de mi mascota, de mi perrito. Aquí está. Sí, Está no sé si ven hermoso, yo el lo vi por unicornio acá. ahí, qué hermoso. Yo también aprendo un montón de mis gaticos. La vida de un animal es supremamente sencilla y yo no sé nosotros por qué nos complejizamos tanto. Hay que desdramatizar la vida, digo yo. Sean buenas personas y ahí está la clave del éxito. Nati, tienes una energía preciosa, siento que es el reflejo del gran ser humano que eres. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, por tu mirada, por esa coherencia, por recordarnos que podemos diseñar futuros diferentes y que no es una utopía, que lo podemos crear en el día a día y que es una responsabilidad amorosa que tenemos con la vida. Así que de verdad, un millón de gracias. Prometo que vamos a tener uno próximo, por favor. Hay todavía mucho por hablar. Y a ti que me escuchas, gracias por regalarte este espacio de pausa, de reflexión. Esperamos que este espacio te haya nutrido. Recuerda que lo tienes todo para ser exitoso con alma, porque es que realmente el éxito es estar bien, es como decía Nati, poder dormir bien, poder estar con las personas que amamos. Va mucho más allá de solamente el tener y nace nuevamente en el ser. Por eso hablamos nosotros, Nati, acá también de lo que yo he dicho y que soy como abanderada en este punto de la sostenibilidad del ser y que eso también es un poco esa espiral, ¿sabes? Yo también siento que la vida es una espiral y que esa espiral primero va hacia adentro, o sea, primero es interna. Entonces, esa espiral viene a conocerme profundamente en esas frustraciones, en todo lo bonito y lo malo, la sombra, la luz, para cuando yo me lleno de mí, ahí sí puedo empezar esa espiral al revés, más expansiva, porque ya tengo cómo contribuir desde un lugar donde ya estoy lleno. Entonces, gracias de verdad a todos. Observa hoy desde dónde estás tomando tus decisiones y qué sistemas estás ayudando a sostener o a transformar. Nos encontramos en el próximo episodio de ADN Sostenible, donde seguimos explorando cómo vivir, cómo liderar y crear coherencia con la vida y con el planeta. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Chao.